Bueno, pues a ver, vamos a empezar con la presentación. Bueno, pues como dice Rubén, pues yo soy Aurelio de Vera. No sé si alguno de vosotros me conocéis de los años que llevamos deambulando por el mundo de la prevención y la seguridad industrial. Y bueno, pues desde Tesignor, pues estamos dando, aparte del servicio de ATEX, ¿no? A nivel de clasificación de zonas, documentación de documentos de protección contra explosiones, etcétera. Una de nuestras misiones es también la formación. Formación a todos los niveles, que ahora es de hecho de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En este webinar. Entonces, bueno, vemos que este mundo de la formación a nivel ATEX muchas veces se confunde, se mezclan conceptos y, bueno, y no está claro. No está claro con razón, porque ahora veremos un poco lo que es la normativa, la exigencia a nivel reglamentario, pero bueno, vamos a intentar aclarar algunos conceptos básicos y sobre todo la parte que a mí me interesa más de este webinar. Pues de hecho, como dice Rubén, es el cuarto que se hace, con lo cual tenéis otros 3 webinars con el mismo contenido que ha dado nuestro director de departamento, Íñigo Marañón, con este contenido y lo podéis consultar en cualquier momento. Y yo creo que lo más interesante es la parte final, donde podéis hacer vuestras consultas, dudas, etcétera, ¿no? Y ahí es donde podemos interaccionar, que es lo que realmente yo creo que se puede sacar más provecho. Vale, entonces, bueno, pues vamos a empezar primero comentando rápidamente, ¿no?, lo que es Tesignor. Tesignor es una empresa una consultoría, una empresa de, bueno, consultoría, ingeniería, una empresa de servicios básicamente a nivel de prevención, de seguridad a todos los niveles, ¿vale? Entonces, esto empezó hace en el 2002, dando cobertura a una necesidad que había, sobre todo en el sector eólico, a nivel de formación. Se montaron unas instalaciones a nivel de GWO, que es la organización internacional, la Global Witness Organization, que establece los formatos de formación que debe tener todo personal que tiene que subir a un aerogenerador. Y a partir de ese momento, de 2002, que se creó la empresa, pues se empezaron a generar otras necesidades que la empresa fue cubriendo. Vemos que en el año 2006 se crea el área de seguridad industrial, que es donde nosotros tenemos más, en mi caso, ¿no?, más desarrollo, con Íñigo Marañón, que, bueno, pues creó este departamento, desarrollándolo y, bueno, y haciéndolo crecer, ¿no? Y, bueno, la empresa fue creciendo en muchos otros aspectos de ingeniería y de otro tipo de aplicaciones y servicios. En 2016 se abren las instalaciones de Madrid. Ya vamos dando cobertura también a nivel de GWO, seguridad industrial, por la zona centro. 2018 se abre la oficina de Cádiz y, bueno, también tenemos presencia internacional: México, Chile, India, Perú, etcétera. Vale, bueno, pues ya a partir de ahí, bueno, ya hemos cumplido 20 años, se han dado hemos recibido ya premios, elogios, etcétera, sobre el tema de la formación que damos y bueno, y básicamente a eso nos dedicamos. A nivel de certificaciones, la empresa está certificada, pues aparte, ¿no?, de calidad, medio ambiente, prevención, también a nivel de laboratorio por ENAC, Telco, GWO, pues lo que más nos compete en este punto, que es la ISMATEX. Eso ya hablaremos al final, un poco la conclusión, la formación ISMATEX. Nosotros estamos certificados por INERIS, que ahora veremos también qué es INERIS, algunos lo conoceréis, organismo notificado, para dar cobertura a una serie de, digamos, de aspectos dentro de la formación de atmósfera explosiva. Antes de seguir, antes de empezar, me gustaría, como en este formato no estoy muy... A mí me gusta más dar una formación más cara a cara, ¿no?, y saber un poco la gente que tengo delante. Me gustaría hacer una encuesta, una primera encuesta, para ver un poco dentro del ámbito
de la atmósfera explosiva, en qué campo os movéis para tener una idea a la hora de dar este webinar, cómo dar el enfoque. Entonces, no sé, Rubén, si puedes abrir la encuesta. Vemos que ahí hemos puesto una serie de campos, ¿no?, que podéis seleccionar, pues o bien responsable de prevención dentro de una empresa o de seguridad industrial dentro de una empresa concreta, o una consultoría externa, como podemos ser nosotros, ingenierías, mantenimiento, personal de operación o de producción, u otros, digamos, que podáis, digamos, estar trabajando. Vemos que aquí ya van apareciendo unos primeros resultados. Vamos a dar un tiempecillo más. Creo que ya, no sé si ya habéis contestado todos. Rubén, no sé si igual ya... Creo que ya ha finalizado. Y lo que es la conclusión de la encuesta, no sé si se ve, ¿no? Vale, por lo que veo entonces, la mayoría de vosotros, donde estáis más implicados, digamos, como directamente como responsables, ¿no?, en empresas desde el punto de vista de la prevención y de la seguridad industrial. También hay de alguna consultoría, ingenierías también, y mantenimiento. Veremos también que el tema del mantenimiento es muy importante dentro de lo que es la formación ATEX. Vale. Perfecto. Bueno, pues ya más o menos me hago un poco la idea de a qué os dedicáis, y vamos a empezar ya a ver los conceptos básicos de dónde vienen las exigencias, dónde viene esa obligación de tener una formación ATEX. Entonces aquí vemos que dentro del mundo de atmósfera explosiva se mezclan dos conceptos, dos mundos diferentes que algunas veces se solapan, que es de la prevención de riesgos laborales y la normativa de seguridad industrial. ¿Vale? Y entonces en este webinar pues vamos a intentar aclarar de dónde viene cada una de esas necesidades y cómo podemos dar cobertura a esa necesidad. Entonces, bueno, como vemos, el objetivo de este webinar, de esta jornada, sería un poco identificar las obligaciones de formación, definir criterios y sobre todo dar respuesta a estas tres preguntas, ¿no?, que aparecen ahí. ¿Qué tipo de trabajo se pueden hacer en entornos ATEX? ¿Vale? ¿Cuáles son las limitaciones dentro de una atmósfera explosiva? ¿Cuáles son los trabajos que podemos hacer y no podemos hacer y qué tipo de formación requiere? Después, bajo el prisma de la prevención de riesgos, seguridad industrial, pues si debo orientar la formación dentro de un campo o de otro. ¿Y qué formación necesito para poder trabajar en zonas clasificadas? ¿Vale? Van a ser un poco las preguntas que vamos a intentar dar respuesta en este webinar. Dentro de un entorno ATEX, ¿vale?, tenemos distintas etapas, distintas fases. Entonces tenemos, por ejemplo, trabajo en fase de ingeniería. Ya desde el propio concepción de una instalación, de un proyecto, ahí ya tiene que estar, cuando hay relación con atmósfera explosiva, ya tiene que estar marcado. Y el personal, las personas que trabajan en ese desarrollo de esa parte de ingeniería en diseño, ya tiene que tener una formación, ¿vale? Una formación porque yo tengo que establecer dentro de mi proyecto, pues, cuáles son las zonas clasificadas. O sea, tengo que saber clasificar zonas ATEX, saber qué tipo de requisitos requiere mi instalación en función de ese tipo de zona. Entonces ya el diseño ya es parte fundamental de lo que es la seguridad dentro de la atmósfera explosiva. Después tenemos también lo que son ya trabajos de operación e instalaciones. O sea, la gente que va a hacer trabajos de operación, pues apertura de válvulas, lectura de indicadores, etcétera. El trabajo ya de operación en sí. Trabajo de supervisión e inspecciones. Veremos que también
es fundamental para garantizar o mantener una seguridad en una atmósfera explosiva, esa supervisión, esas inspecciones de esos equipos y ese personal tiene que estar formado. El mantenimiento. Aquí cuando hablamos de mantenimiento correctivo. Cuando hablamos de supervisión e inspecciones, mantenimiento preventivo. ¿Vale? Mantenimiento correctivo a nivel de reparación, cómo puedo arreglar, cómo puedo reparar un equipo que tenga, que sea ATEX. También visitas, ¿vale? Cualquier persona que vaya a circular por una zona ATEX puede ser una fuente de ignición, puede crear un peligro. Entonces, esa persona, aunque solamente vaya a pasar por allí, debe tener una formación, ¿vale? Entonces, esa formación debe ser la misma. Todo el mundo, todos estos mismos participantes van a tener las mismas obligaciones formativas. ¿Qué creéis? Entonces, quiero haceros una segunda pregunta. Simplemente, ¿creéis que todos tienen las mismas obligaciones formativas? Entonces aquí sacamos la segunda pregunta de la encuesta. ¿Vale? Ahí. Y solamente tenéis que responder sí o no. Vale, ya estoy viendo aquí unos primeros resultados. Vale, yo creo que ya ha finalizado, ¿no? Vale, no sé si estáis viendo, Rubén, creo que ya puede finalizar la encuesta y ver un poco el resultado final. Vale, yo creo que lo veis, ¿no? Venga, pues lógicamente volvemos otra vez a la presentación y lógicamente tenéis razón. No todos tienen las mismas obligaciones formativas. Dependiendo de una serie de conceptos, de una serie de factores, unos van a tener unas obligaciones y otros van a tener otras. Y eso es lo que vamos a seguir viendo ahora. Entonces vamos a empezar, vamos a ver una visión general de esas obligaciones, de dónde viene, cuáles son los reglamentos, los textos legales que nos exigen esa formación. ¿Vale? Por un lado tenemos la parte de prevención, ¿vale? Tenemos la ley 31 de prevención de riesgos laborales, es una ley que tiene una serie de reglamentos que desarrollan esa ley. Uno de esos reglamentos de desarrollo de la ley de prevención es el Real Decreto 681 de 2003, ¿vale? Que ese decreto es el que establece las disposiciones mínimas sobre la salud trabajadores frente a atmósfera explosiva. Y habla de cosas de formación. En ese reglamento se hablan de cosas de formación que vamos a ver. También dentro de esa ley también hay otro reglamento donde también hay otros puntos que comentar, que es el Real Decreto 614 de riesgo eléctrico. ¿Vale? Ese reglamento de riesgo eléctrico también tiene una parte específica para formación. Después, a nivel de seguridad industrial, ahora veremos, bueno, veremos que primero en la parte preventiva vemos que ahí se habla de cosas que no tienen un contenido específico, no tiene una duración, no tiene una periodicidad, no establece realmente el detalle de qué formación se debe dar. Dentro de la parte de seguridad industrial vemos que tenemos una de ellas, sería la UNE 60.079-17. ¿Vale? Veremos de dónde sale. Que tiene un anexo B donde establece ya unos niveles, ¿vale? Formativos, se marcan competencias, pero no se establece una duración, sí establece una periodicidad que es cada 5 años. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a analizarlo uno por otro. La parte preventiva, 681, dice, Real Decreto 681 dentro de su artículo 1, medida organizativa, hay un apartado de formación e información a los trabajadores. Dice,
El empresario deberá proporcionar a quienes trabajan en áreas donde pueden formarse atmósferas explosivas una formación e información adecuada y suficiente sobre protección en caso de explosiones. El marco establecido de la ley de prevención. Eso es lo que dice. ¿Vale? Y con eso, bueno, pues podemos entenderlo de cualquier manera. Así que dentro de lo que es la guía de aplicación, del Real Decreto, ya establece una serie de puntos que ya son los que normalmente se siguen, ¿no? Que es, ¿cuál es el contenido de esa formación? Pues tiene que tener el resultado de la evaluación de riesgo y medidas adoptadas sobre el riesgo de explosión. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, no hablamos de la evaluación de riesgos laborales, sino la evaluación de riesgos de explosión que hacemos dentro de nuestro documento de protección contra explosiones. ¿Vale? Es un documento que legalmente tiene que tener todas las empresas que tienen riesgo de explosión y ahí se hace una evaluación de riesgo y esos resultados se deben transmitir al personal. Se debe formar sobre manipulación correcta de sustancias implicadas, sobre equipos y sistemas de protección a utilizar y manejo adecuado de los mismos. Actuaciones prohibidas en la zona. Los trabajos que podemos hacer, si hay trabajos en caliente, lógicamente prohibido fumar, prohibido llevar móviles, prohibido tal. Todas esas instrucciones que se dan a la hora de ir a trabajar en una zona. Ropa de trabajo, equipos de protección individual, medios de protección colectiva, herramientas, porque todos esos equipos de trabajo y todas esas EPIs que nosotros vamos a utilizar tienen que ser específicos para un ATEX, ¿vale? Ropa de trabajo que sea pues, antiestático, equipos, herramientas manuales que sean antichispas, etcétera, ¿vale? Todas esas instrucciones y esa formación se deben dar. Rutas a seguir y señales de evacuación. Conocimiento suficiente del plan de emergencia y procedimientos de trabajo y permiso de trabajo específico. ¿Vale? Eso es lo que dice la guía de aplicación de ese Real Decreto. ¿Vale? Entonces sería para cualquier trabajador, cualquier persona que va a hacer un trabajo en una zona ATEX. Aquí podríamos diferenciar entre, por un lado, lo que son trabajadores propios, nosotros, trabajadores que están en plantilla dentro de nuestra empresa. Entonces, básicamente, esa formación, ¿qué se le da? Yo puedo decir un poco en ese tipo de nivel, qué tipo de formación doy yo. Pues, lógicamente, lo primero que hago es dar unos conceptos generales de lo que es una atmósfera explosiva, cómo se forma, cuáles son los elementos principales a tener en cuenta en un ATEX a nivel general, cuáles son las medidas preventivas a nivel general y después, en base al documento de protección contra explosiones y los procedimientos internos que tenga la empresa, pues se le forma en cuanto a cuáles son las sustancias peligrosas que vamos a tener, ¿vale? Cuáles son esos procedimientos de trabajo que vamos a tener, las normas de seguridad que tenemos que seguir, cuáles son las operaciones que se pueden hacer, las que no. Normalmente, pues vamos a tener dos tipos de operaciones, las rutinarias que deben estar cubiertas mediante una instrucción de trabajo y seguir esa instrucción de trabajo, o actividades esporádicas o no planificadas que se debe hacer mediante un permiso de trabajo. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de información se debe dar cobertura en el curso. ¿Cada cuánto? ¿Y cuánto dura? Pues bueno, pues eso ya dependerá un poco me imagino que la empresa tiene su sistema de gestión de seguridad, habrá unos planes de formación y en función también un poco del tipo de riesgo, no es lo mismo una instalación donde yo tengo el riesgo de ATEX solamente en una zona muy identificada y muy limitada, ¿vale? Pues lógicamente no le voy a dar tanta importancia como una empresa donde yo estoy pues, día a día expuesto a atmósferas explosivas, ¿vale? Con líquidos inflamables, gases inflamables. Esa periodicidad pues, se debe establecer dentro de lo que son los propios sistemas de gestión y los procedimientos de formación. Y la duración igual, ¿vale? Eso no está establecido. Después, ¿qué hacemos con los trabajadores externos? ¿Vale? La subcontrata, que ahí es donde viene un poco también el problema, ¿vale? Porque, pues, lógicamente hay unos procedimientos de coordinación de actividades empresariales
¿vale? Y ahí nos tenemos que asegurar que ese personal que externo que va a hacer el trabajo dentro de nuestra instalación tiene el mismo tipo de formación que el personal que tenemos en la planta, ¿vale? Lógicamente, para eso hay un intercambio de información. Yo, por ejemplo, cuando voy a dar una formación de una empresa que va a trabajar en un centro de trabajo, lo primero que yo pido para dar esa formación a esa subcontrata es que me den el documento de protección contra explosiones de esa planta, ¿vale? Esas normas de seguridad de esa planta, ¿vale? Para yo poder formar, para que esa persona, aparte de conceptos generales, tenga una información sobre los procedimientos y las zonas clasificadas dentro de esa instalación. ¿Vale? Eso se llama intercambio de documentación. ¿Vale? Entonces, ¿nos basta con el recibir de comunicación de riesgo o que le mandamos o pedimos formación específica? Pues bueno, yo ahí básicamente yo no me quedaría solamente en el registro documental de la formación. Después yo me aseguraría, una vez que esa persona está en mi instalación, que de verdad tiene esa formación, que de verdad lo aplica, lógicamente con un seguimiento. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de la formación, digamos, en prevención de riesgos laborales? Bueno, pues básicamente es que se trabaje con seguridad. Hay una serie de vídeos que estoy viendo que se me está yendo el tiempo y no lo voy a poner, pero bueno, básicamente tenemos que evitar sobre todo que se hagan trabajos pues sin planificación, sin los medios adecuados, etcétera. ¿Vale? Después también tenemos en la parte de preventiva el Real Decreto 614 de 2001, que es para riesgo eléctrico, donde ahí ya nos diferencia entre trabajador autorizado y trabajador cualificado. ¿Vale? Trabajador autorizado es el que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, y el cualificado, trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional universitaria o experiencia certificada. ¿Vale? ¿Para qué decimos esto? Pues porque ya viene un apartado dentro en el anexo 6 de ese Real Decreto, donde dice trabajo en emplazamiento con riesgo de incendio o de explosión. Y ya establece que los trabajos los llevarán a cabo trabajadores autorizados. Cuando deban realizarse una atmósfera explosiva, lo realizarán trabajadores cualificados y debe seguir un procedimiento previamente estudiado. ¿Vale? Ahora, entramos en la parte de seguridad industrial. Vamos a diferenciar entre lo que hemos comentado ahora. Voy a hacer un trabajo en una zona clasificada y tengo que tomar una serie de medidas y tengo que tener una formación para que mi trabajo no suponga un riesgo. Aquí vamos a hablar de instalaciones. Tengo que tener una formación para que mi instalación no cree un riesgo. ¿Vale? Entonces, para eso nos vamos a la ITC-BT 29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Real Decreto 842/2002, ¿vale? Y entonces, dentro de esa instrucción técnica complementaria 29, tenemos el apartado 6.3, que pone mantenimiento y reparación. Y establece que las instalaciones objeto de esta instrucción, ¿vale?, se someterán a un mantenimiento que garantice la conservación de las condiciones de seguridad. Como criterio se seguirá lo establecido en la UNE 60.079/17. Y cualquier reparación de equipo se deberá seguir la 60.079/19. Vale. Vamos a centrarnos un poco en la primera, ¿no?, en la 17, el tema de instalaciones, de inspección. Y nos vamos al anexo B. El anexo B de esa norma, que es, al venir de un reglamento ya de obligado cumplimiento, pues esa norma se nos convierte ya en una norma de obligado cumplimiento. Y establece unas competencias y te dice personas responsables y personas técnicamente cualificadas en función ejecutiva. ¿Vale? Y debe poseer al menos el siguiente conocimiento: comprensión de la ingeniería eléctrica, comprensión práctica de los principios y técnicas de protección contra explosiones, ¿vale? Saber los principios de la protección contra explosiones y las medidas establecidas, comprensión, capacidad de leer y evaluar planos de ingeniería, normas de protección contra explosiones, conocimiento de calidad, auditoría, etc. Establece también para operarios técnicos de inspección y mantenimiento que debe tener
comprensión de principios generales de protección contra explosiones. O sea, tienen que conocer, diferenciar entre un modo de protección, por ejemplo, protección antideflagrante, saber lo que es seguridad intrínseca, saber lo que es seguridad aumentada, cuáles son los principios que rigen cada modo de protección, ¿vale? Porque deben realizar unas inspecciones y una serie de comprobaciones para verificar que esos equipos ya se instalaron correctamente, ¿vale? Ya para eso nos aseguramos en su momento que el personal de diseño e instalación lo hiciera correctamente, pero a partir de ahí que esa instalación con el tiempo no pierda su eficacia a nivel de seguridad, con lo cual hay una serie de inspecciones que realizar y ese personal que realiza esas inspecciones tiene que tener los conocimientos adecuados. Comprensión de la importancia de autorizaciones, familiarizada con técnicas de inspección, etcétera. ¿Vale? Entonces ya tenemos, por un lado, unas competencias que deben cumplir y también establece unas cualificaciones y dice que tanto los operarios y técnicos como personas responsables deben ser capaces de demostrar su competencia y facilitar pruebas de su conocimiento y cualificación. ¿Vale? No solamente haber recibido un curso, sino que además tienen que demostrar su competencia y tener pruebas de ello, ¿vale? Y se debe evaluar. Y esa evaluación se debe hacer con una periodicidad no máximo de 5 años, ¿vale? Con lo cual ya tenemos cierta información de qué formación tiene que tener este personal dedicado a instalaciones, pero realmente tampoco establece ni cuánto tiene que durar los cursos, ni exactamente el temario de los cursos, ni nada de eso. ¿Vale? Entonces, en cuanto, ¿cuál es el objetivo de esta formación en seguridad industrial? Pues asegurar que esa instalación eléctrica y equipos asociados a esa instalación eléctrica no suponga un riesgo añadido, ¿vale? Que no vayan a ser una fuente de ignición, ¿vale? Aquí tengo otro vídeo, pues bueno, lo voy a explicar en vez de ponerlo para ir un poco más al grano. Si yo tengo, por ejemplo, un equipo antideflagrante, ¿vale? Que lo tengo montado correctamente, ¿vale? Ese equipo puede ser seguro o no seguro, no porque tenga una placa que ponga que es Altex, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Tenemos que comprobar ese marcado, etcétera. Tenemos también con el uso de ese equipo, por ejemplo, si yo abro la compuerta, pues si lo hago con un destornillador, puedo ir deteriorando lo que es la junta antideflagrante y ese equipo que debe tener una explosión interna y debe aguantar esa explosión interna mediante a través de su junta antideflagrante, pues si está dañado a la junta, pues lógicamente no me va a proteger, va a propagarse la explosión interna al exterior y me va a generar una explosión en la zona. ¿Vale? O si yo no tengo los tornillos adecuados de cierre de ese equipo antideflagrante, pues tampoco va a aguantar la sobrepresión y no me va a ser, digamos, a ser seguro. O si yo tengo una instalación seguridad intrínseca donde tengo cableado, por ejemplo, una distancia demasiado cercana a circuitos de no seguridad intrínseca, puede generar perturbación electromagnética y si eso no lo tengo yo comprobado periódicamente, puede ser que en un momento dado ese elemento que está en una zona ATEX genere una explosión. ¿Vale? Entonces, ese sería un poco el objetivo de la formación a nivel de seguridad industrial, pero en esa norma, en esa instrucción técnica o esa norma 7917, me viene un contenido, una periodicidad, pero no viene la duración de ese curso. Eso para trabajadores propios. Trabajadores externos. Lógicamente, las exigencias son las mismas, ¿vale? Tanto si yo tengo mi personal de mantenimiento y personal propio, como si yo subcontrato las actividades de mantenimiento a una empresa externa. Tengo que exigir las mismas obligaciones. Y ya por último, comentar, bueno, eso para que este esquema, para que veáis un poco que la formación realmente afecta a muchos participantes dentro del mundo ATEX. ¿Vale? Por un lado tenemos a la izquierda los usuarios, ¿vale? Que están bajo la directiva ATEX, la directiva 92 del 99, ¿vale? Que esto es
básicamente lo que hemos comentado, el Real Decreto 681/2003, la transposición de esa directiva. ¿Vale? Ahí es de lo que hemos comentado del tema de la formación a nivel preventivo. Después tenemos los equipos, los fabricantes. Los fabricantes están sujetos, lógicamente, a una normativa, la directiva ATE, la 39/2014, que es, en España, el Real Decreto 144. Pero, entre uno y otro, pues tenemos, por un lado, departamentos de ingeniería, ¿vale? Que tiene que diseñar las instalaciones y de acuerdo a la ITC 29, por ejemplo, y ese personal tiene que estar formado en ese tipo de instalaciones. Después, los instaladores. Una empresa que vaya a instalar una planta, una instalación concreta, pues tiene que saber, pues si es una zona ATEX, exactamente qué tipo de prensa tiene que utilizar para determinados equipos, qué tipo de cableado, distancia, medida de seguridad, ¿vale? Esos instaladores tienen que tener una formación a nivel de seguridad industrial. Y después tenemos, por otro lado, los reparadores y el personal de mantenimiento preventivo, ¿vale? Que estarían sujetos a nivel formativo, por un lado, mediante la 60.079/17 y los reparadores mediante la 60.079/19, ¿vale? Que es otra norma que te dice que si tú, por ejemplo, vas a reparar un motor que es antideflagrante, si el antideflagrante tiene su modo de protección en la envolvente, pues no puedes hacer un taladro, porque entonces ya estás perdiendo la protección del equipo, con lo cual tiene que tener una formación específica para saber, dependiendo del modo de protección, saber lo que puede tocar, lo que no puede tocar y cómo puede repararlo. Y ya entramos en lo que es el mundo de la certificación INPATEX. ¿Qué es INMATEX? Bueno, INMATEX es un marco certificador que ha creado INERIS. INERIS, no sé si es que se ha quedado esto aquí por encima. INERIS es el Instituto Nacional de Higiene Industrial y de los Riesgos, ¿vale? En Francia. Es un organismo notificado que es cuando tú tienes un equipo ATE, los fabricantes lo mandan allí para hacer todos los ensayos, las pruebas para certificar equipos ATEX. Pero también tiene un marco certificador para personas. Entonces tiene un marco certificador que es ISMATEX, que es simplemente dar cobertura a lo que establece la 60.079/17, ¿vale? Ya con un contenido determinado, con una duración determinada, con un temario determinado, ¿vale? Para lo cual ya está todo muy bien estipulado, va por niveles, nivel 1, nivel 2, también se distingue entre eléctrico y no eléctrico, también se pueden hacer combinados, con lo cual últimamente se está dando que las empresas punteras, las grandes empresas, para garantizar que esa formación que establece la normativa se cumple, ¿vale? Pues le están exigiendo no solamente a nivel interno, sino a las subcontratas que vayan a trabajar allí, porque es una manera de acreditar esa formación exigida a nivel de seguridad industrial. Y después tenemos la certificación Sacratex, que es para reparadores, para empresas que van a reparar equipos, que hemos visto que se basa en la 1.60.079/19, dar cobertura a ese personal que va a hacer esa reparación. ¿Vale? Yo creo que bueno, ya por comentar lo último, la periodicidad, digamos, que se establece por INERI es de cada 3 años, se puede hacer presencial online. Y bueno, y eso sería una manera de hacerlo. ¿Es obligatorio? No, o sea, no es obligatorio que tú tengas certificación ISMATEX. Lo obligatorio es que tú cumplas con lo que hemos comentado antes, ¿no? Según la normativa. Esto es una manera de garantizar o de tener una prueba de que esa formación es correcta y se cumple según unos parámetros establecidos. Y la verdad es que cada vez más se está empleando la formación ISMATEX, sobre todo a empresas pues que están relacionadas con equipos e instalaciones. Y yo creo que por mi parte ya sería, bueno, simplemente estas reflexiones. El tipo de formación depende de la prioridad y el riesgo ATEX que yo tenga.
¿vale? También depende de si yo tengo equipos o no. Yo puedo tener una zona ATEX y no tener equipos. ¿Tiene sentido una formación ISMATEX en una zona donde no hay equipos? No. O sea, sería una formación más a nivel preventivo. Yo soy una empresa instaladora y tengo que ir a distintos clientes para hacer instalaciones en zonas ATEX. Pues sí tiene sentido porque me lo pueden, si no uno me lo pide, me lo puede pedir otro, con lo cual es una manera de acreditar la formación correspondiente. ¿Vale? Y yo por mi parte he terminado la presentación, creo que me he pasado un poco de tiempo. Bueno, Siento mucho el... Pero bueno, estoy aquí para lo que necesitéis, de cualquier duda y consulta que tengáis. nosotros somos una empresa que tenemos instalado un sistema de gestión de mantenimiento, un plan de mantenimiento preventivo, Sí, genérico, para todos los equipos de la planta. sí. Tenemos nuestro documento de clasificación e información de riesgos para zonas ATEX y tenemos algunas zonas clasificadas con riesgos ATEX. Vale. Y tenemos también identificado los grados de protección y el tipo de protección de equipos eléctricos presentes en zonas ATEX. Está ahí todo correcto. Vale, correcto. Entonces, nosotros estamos vehiculando lo que llama la normativa inspecciones visuales y cercanas. Es decir, Exacto. son pequeñas revisiones acompañadas de un protocolo, un impreso, Sí. denominado checklist, en el que el trabajador eléctrico debe ir comprobando una serie de ítems relativos al estado de esos equipos. Sí. Todo según la norma, que además está muy bien detallada y lo explica muy bien. Mi pregunta es, Sí. ¿el operario que debe o que ejecuta esa inspección visual o cercana, qué tipo de formación tiene que tener? ¿Sería suficiente la básica que habéis comentado antes, obligatoria por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la que se le explica cuáles son los riesgos genéricos de una explosión, etc.? Y, además, nosotros internamente son trabajadores eléctricos autorizados y cualificados, ¿vale? O se necesita una formación adicional. Sí, precisamente es la formación que hemos comentado la última, o sea, la que establece, porque las inspecciones que me comenta, tanto cercanas, detalladas, o visuales, viene establecido en la 60.079-17, es la que hemos comentado. Ahí viene la checklist al final, donde te dice en función del modo de protección. Pues todo el personal que realiza esas inspecciones tiene que tener esa formación que establece la propia norma. Tiene que conocer los modos de protección, conocer que sería equivalente a la formación ISMATEX de nivel 1. ¿Vale? O sea, ahí en la formación ISMATEX se diferencia en nivel 1, que es para operario, personal que realiza directamente la inspección, el mantenimiento, y nivel 2, que es para responsables de esos equipos. Y ahí se diferencia entre si es eléctrico o no eléctrico, pero dentro de la norma te establece para personal operario técnico, te establece esas condiciones, o sea, tiene que tener una formación sobre todos los modos de protección, todo lo que debe inspeccionar, porque son conocimientos que se tienen que adquirir. Eso no se adquiere con un curso básico de ATEX a nivel de zonas, sino que es una formación específica. Que está cubierta, es lo que me he comentado, es por un lado lo que establece la norma 1 en 60.079 o para poder certificar la OPA. A ver, si tú tienes una empresa, ese trabajador está dentro de tu propia empresa y no tiene exigencias externas, pues a lo mejor sirve con una formación reglada, una formación que se pueda acreditar con respecto a ese contenido. De hecho, nosotros lo hacemos también, ese tipo de formaciones. O si tú estás trabajando para un externo, alguien que te lo solicita o quieres acreditar de alguna manera más oficial esa formación, pues estaría la formación ISMATEX. Entonces sería un poco las dos, pero sí que es obligatorio. Sí, mi duda era, no me he expresado bien, ¿el nivel 1 de formación es exigible sea para una inspección visual o sea para un cambio de equipo? Es decir, no es lo mismo manipular un equipo o intentar repararlo o intentar sustituirlo que simplemente hacer una visita en la que uno comprueba.
Vale, eso ¿Se sería... exige el mismo nivel de formación? Es que precisamente para hacer esa inspección te requiere la formación equivalente a la ISMATEX, o sea, la 1.60079-17. Si tú quieres hacer una reparación, ya es otra formación que ni siquiera hemos especificado, que ya sería la UNE 60.079-19 o la certificación Sacratex, que es lo que he hablado, por INERIS. O sea, que esa persona que va a hacer una inspección visual tiene que tener una formación específica, o bien ISMATEX, o bien siguiendo el contenido de la 60.079-17. Si va a hacer una reparación, es otra formación todavía mayor, que es la o Sacratex o la 19. En función si la quiere certificar por organismo notificado o quiere certificar de otra forma. Entendido, gracias por la respuesta. Okay. Nada. Gracias a ti, José Manuel.